Buenas, bienvenidos a un nuevo encuentro de pedagogía. En esta ocasión vamos a trabajar el texto de Guillermina Tiramonti. Recuerden que este texto es de vital importancia porque forma parte de lo que va a ser el TP número 1. Así que vamos a empezar a trabajar con este texto. Les pido que, como siempre, en tono de chiste o no, que tengan cosas preparadas. Si este texto es largo, por lo cual quizás les va a convenir ir trabajando con el texto en paralelo a medida que van parando el video. Bien, así que bueno, prepárense cafecito, mate o algo así y ya empezamos. Bien, vamos a trabajar hoy con el texto de Guillermina Tiramonti de La Escuela de la Modernidad a la Globalización, y para que conozcan y sepan contextualizar algunas cuestiones de ella, por acá les dejo una fotito. Está un poco pixelada. ¿Por qué está tan pixelada, Guillermina? Cosa que nunca sabremos. Para que conozcan un poco más, les digo, ella viene del campo de ciencias de la educación, tiene una trayectoria bastante amplia, está viva, tiene Twitter, tiene Instagram, por si le quieren escribir para preguntarle por qué escribió un texto tan complejo. Es una broma, ¿sí? Así que bueno, para abordar este texto les voy a pedir que lo tengan a mano y vamos a ir revisándolo por parte, ¿bien? La división del texto empieza básicamente por el concepto de modernidad. La tesis que ella plantea es que la escuela, los sistemas educativos, nacen en la modernidad. Ahora vamos a hablar un poco acerca de qué sería la modernidad y después van a ver que continúa con otras cuestiones como la trama política, todo en el escenario de la modernidad. La sociedad del mérito, la sociedad familiar, la trama económica, los cambios en los valores y la definición moderna del conocimiento. Quiero aclarar que no voy a trabajar en orden tal cual aparece en el texto por una cuestión de que sea más comprensible para ustedes. Así que esto es la organización en el texto, pero no la voy a trabajar de esta manera. Voy a ir trabajando subtítulos dependiendo del grado de complejidad que tengan. Bien, así que estamos listos, listas. Vamos a empezar. Quiero que durante el desarrollo de todo... uy, se me desapareció. Quiero que durante el desarrollo de toda esta explicación ustedes vayan pensando en esta pregunta. ¿Para qué nace la escuela? Es decir, los sistemas educativos. ¿Para qué nacen? Bien, esta pregunta vamos a ver si la podemos contestar al final del video. Bien, vamos con la primera. La trama política. Sí, está en el primer orden. Ya sé que el libro iba a trabajar en el orden, pero bueno, somos seres de contradicción. Trama política. ¿Qué es lo primero que tenemos que reconocer cuando ella va a hablar de modernidad? La modernidad es un tiempo histórico, es una división histórica, vamos a decir por el momento, de un periodo que lo vamos a localizar cerca del siglo XIV en la transición hasta mitad del siglo XIX, fines del siglo XIX, principios del XX. Podemos ubicar el periodo de la modernidad y tiene algunas cuestiones que hacen un quiebre y una ruptura con el orden anterior, que es el sistema feudal. Les voy a dejar después en la clase algunos links de unos videos que van a completar esta concepción de modernidad porque es bastante amplia y no nos vamos a detener tanto ahora en ese punto para definir modernidad. Pero en principio ubiquémonos históricamente, ¿bien? Revolución Francesa, 1789, creo que quizás tienen algunas imágenes de lo que es la Revolución Francesa. Una muy famosa a la derecha, que es un cuadro, y la segunda también, que es un cuadro, pero que ilustra la toma de la Bastilla y la decapitación, sí, la decapitación del rey hasta el momento. Esta revolución es una de las primeras revoluciones burguesas que se la conoce y planteó justamente la toma del poder por parte de esa burguesía naciente y la caída, digamos, de los absolutismos, del reinado de los reyes. Y esto es el contexto, digamos, una de las tramas más importantes de este tiempo de la modernidad. Hay muchos cambios a nivel social y a nivel político. Pensemos en esto. Pasemos al siguiente punto. Hay un cambio en el sentido del poder. ¿Qué significa esto? Como ustedes sabrán, o no sé si lo saben, en el absolutismo, qué pixelada que está esta imagen, pero arriba está el rey, se piensa que el rey está en la cúspide del poder por designio de Dios y que su poder es de arriba hacia abajo. ¿Por qué es rey? Porque así lo quiso Dios.
Digamos que el poder se va a distribuir de esa manera. La Revolución Francesa viene a cuestionar este tipo de poder descendente y por lo tanto viene a proponer un tipo de poder ascendente, es decir, de lo que vamos a conocer ahora como el pueblo hacia el soberano. ¿Vieron esta frase que escuchamos siempre? O sea, el poder es del pueblo, el pueblo elige al soberano. Bueno, esta es la época donde empieza a pensarse ese cambio en el poder. Es decir, si las masas, si el pueblo somos mayoría, ¿por qué no vamos a poder elegir a quien nos gobierne? Esto a grandes rasgos igualmente. Es un proceso que llevó muchísimos años, no es algo que se instaló de un día para el otro, pero esta es la característica de esta trama política. Bien, en medio de esto, también lo que vamos a ver que está sucediendo es que hay un proceso de secularización. ¿Qué significa esto? Que vamos a ver que hay un Estado naciente, la configuración de Estado moderno que nosotros conocemos, está naciendo acá recién, y ¿a quién le quiere disputar el poder? A la Iglesia, que la Iglesia viene desde la etapa medieval teniendo un poder sostenido a lo largo del tiempo. Por lo tanto, el Estado empieza a pensar en un proceso de secularización, es decir, separar lo religioso de la vida pública. Y esto también va a ser un proceso largo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la conformación de los estados nacionales. Piensen en esto. A ver, durante la Edad Media, el poder se concentraba en el poder religioso. Bien, la Iglesia Católica, ustedes recordarán los procesos de Inquisición. Si no han visto alguna película, El nombre de la rosa sitúa muy bien todo lo que es la etapa feudal. Entonces la Iglesia tiene una concentración de poder. No en vano, el rey se piensa elegido por mano de Dios. En este proceso de la Revolución Francesa empezamos a pensar en una organización política que va a ser el Estado, que nos va a gobernar, pero no vinculado a la idea de religión, no vinculado a la idea de un Dios que decide quién nos va a gobernar, sino vinculado justamente a esto que veníamos charlando, a una construcción de que el pueblo es el soberano, elige al soberano. El poder estaría depositado en el pueblo. Por eso, una de las palabras que nace con la modernidad es el concepto de ciudadanía. Una ciudadanía que puede justamente vincularse y disputar el poder, educar al ciudadano. Vamos a ver algunos libros como por ejemplo Educar al soberano, de un autor muy reconocido. Es decir, hay que educar al pueblo para que elija justamente a quién lo va a gobernar. Y esto es el principio de la trama política. Bien, continuamos ahora porque vamos a pasar a otra trama y acá sí ya empecé a manejar otro orden. Voy a pasar a la trama económica, ¿bien? No recuerdo qué número tiene, pero sé que está más hacia el final del texto. Y acá tenemos otra revolución burguesa, la revolución industrial, que la vamos a situar en Inglaterra. Hay dos revoluciones industriales, una en 1780 y otra en 1870. Pero vamos a pensarlo como un concepto amplio, bien, que llevó básicamente a una revolución económica. Acá dejo algunas imágenes. Vieron, es el pasaje del trabajo artesanal a la pequeña fábrica. Esto en el contexto de Inglaterra, obviamente. Pero ¿qué planteó justamente la revolución industrial? Planteó una reorganización también de la vida social y un proceso de configuración del trabajo. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? A que justamente hay que formar mano de obra barata. Acá empezamos con este concepto. Hay que formar a alguien para que trabaje en ese lugar, en esa fábrica. Si no la han visto, acá les dejo una imagen de Tiempos Modernos de Chaplin. Es una re película para ver. Es en blanco y negro, es muda, pero vale la pena mirarla. Y básicamente lo que van a encontrar ahí es la vida de un obrero que trabaja justamente en esas fábricas. Una persona que pasa muchísimas horas haciendo el mismo trabajo. Entonces, esta formación de mano de obra barata la vamos a pensar en términos educativos bajo el concepto de disciplinamiento del cuerpo. Esto suena un poco raro ahora, pero pensémoslo en términos de ejemplos actuales. ¿Cuántas horas pasa sentado un cajero, una cajera de supermercado? Si hace horas extras, excede las 8 horas diarias aproximadamente. ¿Cuánto tiempo pasa en la cinta el embalador? Bien, para esto pensemos, y ahora se lo llevo a términos escolares. ¿Cuánto tiempo pasamos sentados cuando estamos en la escuela?
¿Dónde aprendemos el orden de pedir permiso para ir al baño, la puntualidad? Todas estas cuestiones son parte del disciplinamiento del cuerpo, y si bien no lo trabaja tanto en profundidad Guillermina Tiramonti en el texto, es para que ustedes entiendan qué se piensa o qué se le pide al sistema educativo a partir de esta trama económica. Hay que formar al obrero, hay que formar a aquella persona que va a poder pasar mucho tiempo haciendo una misma tarea, en una misma posición. Y si pensamos en términos, en la escuela nos pasa eso también, pasamos mucho tiempo en la misma posición. Podríamos pensar una posición casi pasiva, aunque esto igualmente va cambiando con el correr de los años, es la matriz de lo que estamos pensando en esa escuela naciente de la modernidad. Y en base a esto, cabe aclarar, lo hace Guillermina Tiramonti en el texto, que en Argentina no es el caso. Si ustedes recorren la historia argentina, nosotros no tenemos industrialización así enseguida, no somos Inglaterra. Entonces, para esta matriz productiva agrícola con el modelo agroexportador que nos pasa en Argentina, vamos a tener otra demanda a la escuela primaria. Vamos a tener una demanda que acá aparece en esta imagen, un fuerte reconocimiento del nacionalismo en la conformación estatal. Hay que, justamente, pensemos en esto, la trama económica impacta en la conformación de la escuela, pero en el caso de Argentina impacta más vinculado a la idea de conformar al ciudadano, más en relación con lo que sería la trama política que vimos anteriormente. Entonces, pensemos en esto. Trama política, trama económica. Son las dos grandes puntas que nosotros tenemos que entender para ver la conformación de la escuela. Y ahora sí, vamos a pasar a los otros puntos que yo no los trabajé en orden, pero que ahora los vamos a ver. Otra característica de la modernidad es la sociedad familiar. ¿A qué nos referimos con esto? A la familia nuclear. La familia nuclear es una construcción del capitalismo, de la modernidad. Mamá, papá, hijo, hija. Y esta conformación no es, digamos, en vano. Hay una cuestión económica también dando vueltas en la conformación de una familia nuclear y en la distribución de los roles frente al trabajo. Otra cuestión, los cambios en los valores. La modernidad plantea otra cuestión. Si pensemos en la Edad Media, el valor principal está aliado a que todo está regulado por Dios, a una cuestión de fe. Para la edad moderna, la racionalidad y el pensamiento de que justamente el hombre es el centro de todo, nos lleva a esta idea de orden y progreso. Muchos dirían, pero no está mal progresar. No estamos haciendo una crítica básicamente de ese concepto de progreso, sino de cuando esa orden y ese progreso te lleva a sostener una sociedad en la cual va a haber algunos que van a trabajar, otros que van a trabajar y que van a ganar más y que van a ocupar otros puestos, y otros que van a gobernar. Esa es la idea de orden y progreso. Por eso justamente los pensadores de la modernidad van a decir que para que la sociedad funcione, cada cual tiene que ocupar su lugar sin correrse. Y eso sin correrse significa incluso no correrse de estrato social. Pero esto lo vamos a ver mucho más adelante. Esto es a manera de que ustedes vean las otras cuestiones que aparecen en el texto. La sociedad del mérito. Acá, si no se alcanza a leer, la chica que va en escalera eléctrica dice: a mí nunca nadie me regaló nada. ¿Qué es esto de la sociedad del mérito? Acá les dejo un meme, por ahí sí es más claro. La idea de que si te esforzás, llegás, progresás, ascendés socialmente. Y si no llegaste a eso, uno podría decir, bueno, está bien, si yo me esfuerzo, asciendo socialmente. Pero la idea de la meritocracia dice que si vos no llegás a eso, es porque no te esforzaste lo suficiente. Entonces ahí se vuelve contradictoria y desigual. Es decir, la meritocracia mide que en cuanto más se esfuerza la persona, más lejos llega. Pero también ratifica la cuestión de que, por ejemplo, el discurso del sentido común, son pobres porque quieren, porque no se esforzaron lo suficiente. Cuando en realidad también partimos de que hay condiciones materiales de existencia que no nos plantean en el mismo lugar, en el mismo punto de partida. Todo esto hace a un concepto de individualidad. La modernidad instala también el concepto de individuo. Individuo que va a medirse por sus propios esfuerzos, por su propio, digamos, por su propia posibilidad y oportunidad de ascender. Y otra cuestión que pasa en la modernidad es la definición moderna del conocimiento, el positivismo. Y ya borren este error, por favor.
Cuando hablamos de positivismo, no hablamos de ser positivo y optimista, ya lo borran de sus mentes. Nos referimos a una concepción que va a pensar que el conocimiento tiene que ser comprobable, verificable, y por eso la escuela no va a enseñar cualquier cosa. Lo que se va a enseñar en la escuela se va a considerar con un término de verdad, se enseña lo racional, y por eso justamente también vamos en mano del proceso de secularización religiosa. La escuela va a ser laica, no se va a enseñar religión, porque se va a enseñar las cuestiones vinculadas a la razón. Bien, hasta acá llega la explicación del texto de Tiramonti, pero para que ustedes tengan en cuenta, vamos a hacer más eje en la trama económica y en la trama política. Bien, luego de esta ardua explicación del texto de Tiramonti, les voy a volver a recordar la pregunta que les hice en algún momento de esa presentación. Entonces, ahora la podemos contestar: ¿para qué nació la escuela? ¿Con qué propósito y con qué función social? Les pido por favor que traten de responderme a esta pregunta. Si bien no estamos en un contexto de simultaneidad, quiero que lo piensen. Entonces, resumiendo luego de esta pregunta, vamos a tratar de hacer un resumen final de lo que hemos trabajado en el encuentro de hoy. La escuela justamente nace en este contexto de modernidad, de grandes cambios sociales, políticos y económicos, y con lo cual podríamos rastrear dos funciones sociales básicas. La primera vinculada a la trama política con la formación del ciudadano, este ciudadano que tiene que ser educado para elegir al soberano, y la segunda cuestión vinculada a la trama económica, es decir, formar al obrero, formarlo en los rudimentos básicos para que pueda insertarse en ese mundo laboral donde están surgiendo esos primeros intentos de industrialización. Bien, entonces, Amapola, ¿te podés callar? Entonces, para cerrar esas cuestiones, vamos a transitar este texto teniendo en cuenta esas dos funciones sociales del nacimiento de la escuela moderna. Espero que les haya sido de utilidad. Recuerden que vamos a estar transitando la semana que viene dudas. Les invito por favor que entren en el foro de consultas y dejen las dudas que les vayan surgiendo del texto de Guillermina Tiramonti, que las vamos a socializar en un vivo, ¿sí? Bueno, hasta acá nomás. Nos vemos en la próxima.